Esta presentación corresponde al documento 0604 y en ello vamos a ver cómo integrar funciones racionales y también el uso de tablas de integrales. Las funciones racionales son cocientes indicados de polinomios. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces se dice que la función racional es propia. Si la función racional no es propia, se puede expresar como un polinomio más una función racional que sí sea propia. Para ello, se obtiene el cociente y el resto de la división de los dos polinomios, y entonces P de X, el numerador, se puede expresar como Q por C más R, siendo el grado de R menor que Q, donde C de X y R de X son polinomios, siendo C de X el cociente, que va a ser no nulo, y R de X el resto, que sí puede ser nulo. Entonces nos queda que la función racional la expresamos como C de X más el resto sobre el denominador Q. Entonces el problema de integrar una función racional se va a reducir a determinar cómo encontrar primitivas de las funciones racionales, ya que si de las racionales propias, ya que si no fuera propia lo podemos poner como un polinomio más una propia. Para ello vamos a usar lo que se llama el método de descomposición en fracciones simples, que es un método algebraico que también pueden encontrar con el nombre de fracciones parciales. Este método prueba que siempre se puede escribir de forma única las fracciones propias como una combinación lineal de fracciones simples que van a tener la forma de esta que tenemos, que vemos acá, o bien de estas dos fracciones. ¿Cómo se hace? Para ello se factoriza primero el denominador de la fracción propia, y si al factorizar el denominador aparece un denominador del tipo x menos x sub k a la r, se asocia entonces en la combinación lineal a estas fracciones que vemos acá. Esta corresponde, esta primera fila, a las raíces reales del denominador, donde r sería la multiplicidad de la raíz x sub k. En la segunda fila vemos lo que corresponde a las raíces complejas del denominador con multiplicidad r otra vez, y las fracciones simples que corresponden en la combinación lineal cuando hay estas raíces complejas o binomios, trinomios de segundo grado en la factorización. Para obtener los coeficientes de la combinación lineal se va a plantear entonces la identidad entre la fracción propia a descomponer y la combinación lineal de fracciones simples. Vamos a ver un ejemplo. Se quiere calcular esta integral, donde el integrando es una fracción propia, ya que como vemos el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Entonces descomponemos la fracción propia en fracciones simples y para ello primero hay que factorizar el denominador, como vemos aquí, ¿sí? En algunos casos se podrá simplificar alguno de los factores del denominador con alguno del numerador si lo hubiera, no es este el caso. Y luego se va a buscar constantes a b y c que hagan que esto sea una identidad. Las fracciones estas, 1 sobre x, 1 sobre x más 1 y 1 sobre x menos 3, las sacamos de la tabla anterior por los factores del denominador x, x más 1 y x menos 3. En este caso la multiplicidad era 1 en todos los casos, así que quedaron solamente estas tres fracciones. Si hacemos la cuenta en el segundo miembro, nos queda esta expresión. Y para que sea una identidad tienen que ser iguales los numeradores.
para cualquier valor de la variable x. Para resolver esta ecuación se sustituye x con varios valores diferentes, tantos como la cantidad de coeficientes. Y la cantidad de coeficientes coincide con el grado del denominador. Y entonces vamos a obtener un sistema de ecuaciones con incógnitas, en este caso A, B y C. Y los valores más convenientes para esta sustitución son las raíces mismas del denominador, porque con ellos muchos términos, como vamos a ver ahora, se van a anular y nos van a quedar un sistema de ecuaciones más sencillo. Entonces, si sustituimos x por x igual 0, como ven, se anulan estos dos términos y solamente nos queda el término el primer término que tenemos ahí subrayado en verde. Por lo tanto, la ecuación que nos queda es 3 igual menos 3a, y de ahí sacamos que a vale menos 1. Si sustituimos x igual a menos 1, se anula el primer y tercer término, nos queda solamente el término del segundo, por lo que la ecuación nos queda menos 2 igual 4b, de donde b vale menos 1 medio. Y finalmente, si sustituimos por x igual 3, que es la otra raíz del denominador, nos queda, se anulan el primero y segundo término, nos queda solo el tercero, y la ecuación 18 igual a 12c nos da que c es igual a 3 medios. Luego, sustituyendo los valores de A, B y C que obtuvimos, obtenemos esta descomposición de fracciones simples del integrando. Y entonces la integral que queríamos calcular es la integral de esta descomposición en fracciones simples. Y usando las reglas de linealidad de la integral, podemos separarlo en estas tres integrales, que son integrales casi inmediatas, que con cada pequeño cambio de variable se pueden resolver para obtener esta integral. En este curso solo vamos a ver casos en que los factores de segundo grado en la factorización del denominador tienen multiplicidad 1, o sea que las raíces complejas, digamos, del denominador no son raíces múltiples. Considerando esto, entonces el cálculo de la integral indefinida de funciones racionales se va a reducir a determinar el resultado de tres tipos de fracciones. Esta primera es casi inmediata, ¿sí? Está en cualquier tabla de integrales, ¿sí? Se distingue nada más el caso de que r valga 1 del caso r distinto de 1 cuando las raíces son múltiples. El segundo tipo, la demostración de esta integral, es conveniente que la vean en los apuntes porque es mejor aprender el procedimiento, que no es demasiado complejo, para obtener esta integral, haciendo alguna cuenta en el integrando y cambios de variable. Es más fácil aprender ese procedimiento que aprenderse de memoria esta integral indefinida. El tercer tipo de fracción es casi igual al anterior, lo único que el numerador en lugar de x tiene a 1. Esta es más fácil también por un cambio de variable sencillo que lo pueden ver en los apuntes. Se obtiene esta integral con arco tangente. Si en el denominador hubieran raíces complejas múltiples, entonces aparecerían fracciones como las b y la c, pero con el denominador al cuadrado y al cubo, etcétera, según la multiplicidad, cuyas primitivas no vamos a ver, sus integrales no las vamos a ver, pero las pueden encontrar en tablas de integrales, en caso de que las necesiten. Existen publicadas tablas de integrales donde se reúnen una cantidad importante de integrales indefinidas.
Usualmente están organizadas de acuerdo al tipo de expresión que se encuentra en el integrando, y es posible que haya que hacer algún paso de sustitución o integración por partes para poder encontrar el resultado en la tabla, porque no están, en la tabla no están todas las integrales, hay ciertas formas más o menos sencillas, y a veces la integral que uno tiene no coincide con ninguna, pero se puede, mediante alguno de los métodos, llegar a una que sí esté en la tabla. En cuanto al uso de software o sitios web para el cálculo de integrales indefinidas, bueno, es cuestión de encontrar el comando en cada software que corresponda al cálculo de estas integrales indefinidas, pero también es posible que haya que realizar algún paso previo para que el programa lo pueda calcular, y en algunos casos, bueno, puede llegar a ser que el programa no sea capaz de resolver la integral que nosotros queremos que resuelva. Vamos a ver un ejemplo de uso de tablas. Queremos calcular esta integral que vemos aquí, que esta no está en ninguna tabla, pero haciendo un cambio de variable, x igual seno de t, como vemos en el numerador tenemos coseno t, que es su derivada, y entonces mediante este cambio de variable pasamos a esta otra integral, 1 sobre la reintegral de 1 sobre raíz de x cuadrado más 4, que sí está en tablas. En las tablas encontramos esta forma, que es la que necesitamos para resolver la integral que tenemos, y entonces, utilizando esa fórmula, poniendo como a cuadrado el valor 4, que es el que tenemos, y usando la fórmula directamente sustituyendo, tenemos la integral, pero está en la variable x, que no es la variable original. Entonces tenemos que deshacer el cambio de variable que hicimos y obtener entonces la integral que necesitábamos. Que por supuesto podemos verificar que no cometimos ningún error derivando esta integral indefinida para obtener el integrando, para verificar que obtenemos el integrando original.